Programa de Cine Uruguayo Podcast. Auspicia Reducto. Apoya Asoprod. Produce Gabinete Films. Episodio 19. Joaquín Maguad. Hola Joaquín, ¿cómo estás? ¿Cómo andas, Pablo? Bien. Bueno, bienvenido a este ciclo de podcast que le llamamos Programa de Cine Uruguayo, que son charlas con colegas, mano a mano, de todo, de hablar un poquito desde cómo arrancaste y qué estás haciendo ahora. Así que vamos a darle para adelante, ¿te parece? Buenísimo. Bueno, muchas gracias por la invitación. Un placer estar hablando contigo acá. Y felicitaciones por este proyecto. Bueno, gracias a vos. Sos una persona re joven, tenés que 35 años por ahí, ¿puede ser? Tengo 35. Bien, porque mirá que estuve preparando esto, vas a ver que leí por ahí en una bio que encontré que naciste en el 90 y bueno, te llevo 10 años para ser honesto 100%, tanto vos como yo. Pero Yo vos estoy sos en los joven, 40. ¿no? Yo tengo 45, pero ¿No? lo que me interesa y me parece re bueno de vos es que sos un loco re emprendedor, que tu primer película la hiciste cuando tenías ¿cuántos años? El Sereno. Cuando filmamos tenía 24 años. Está Sí, fue un buenísimo proyecto. eso. Sí. Sí. Y bueno, también has hecho un montón ya tenés dos pelis, El Sereno y Años Luz, ¿no? Largometraje, ficción, pero tenés un montón de cortometrajes, así que va a estar buena esta charla para quien escuche, quien esté iniciando, quien esté haciendo su carrera y que quiera hacer ficción o documental y aprender un montón de cosas. Está bueno para escucharte, a mí me interesa mucho. Así que bueno, bienvenido nuevamente y Muchas gracias. preguntarte, qué es lo que le pregunto a casi todo el mundo, ¿no? O a todos, de por qué, en qué momento se te ocurrió que esta era tu profesión, ser realizador. Y en realidad no es de un momento para el otro, ¿no? Supongo que capaz que a vos te pasó así, no sé. Yo creo que es una cosa de uno se va convenciendo de que realmente esto es un oficio y el compromiso con el oficio también, a partir de las cosas que te van pasando en el camino, ¿no? Siempre hubo una inquietud y una curiosidad por el cine, a partir de que arranqué a estudiar cine formalmente, ¿no? Fui como afinando esa mirada y me fui convenciendo un poco de que esta era mi profesión o quería que fuese mi profesión, pero fui entrando como de a poquito, ¿no? Pero Ah, ¿por qué se te ocurrió cine, por ejemplo? ¿Qué y te en realidad pasó yo ahí? arranqué haciendo teatro, empecé con el teatro como actor, me quería formar como actor de teatro, después de haber hecho el bachillerato artístico, que fui la primera generación del bachillerato artístico cuando surgió, en el cual teníamos teatro, entonces empecé a tener como una fascinación por el teatro, que en realidad terminó siendo una fascinación por la ficción, ¿no? Más que por el teatro en sí. Y cuando terminé el liceo, me puse a estudiar teatro y estaba fascinado con el tema de la dirección en teatro, sobre todo, ¿no? Y ver cómo mi profesor o mis profesores, que después terminábamos haciendo muestras, hicimos un par de obras, tenían esa mirada y esa forma de estar arriba de un montón de detalles que hacían como el todo, ¿no? Que no tenía solo que ver con dirigir la actuación, sino que había un montón de áreas, que ahí fue que lo entendí, ¿no? Que después lo entendí en el cine, pero empezando por el teatro entendía que había como una propuesta de iluminación, una propuesta con el vestuario, y bueno, después la mirada de la dirección y la puesta en escena, pero era como un montón de elementos que tenían que funcionar juntos para contar algo. Y a medida que iba formándome en teatro, también se me despertó el interés por la dirección, paralelamente a tener como una curiosidad muy grande por las películas, ¿no? Y por el cine. Y me acuerdo que coleccionaba películas en ese momento, entonces estaba como con esto de coleccionar DVDs, como tuve una etapa muy cinéfila en ese momento, entre los 18 y los 22, 23 años, de no parar de mirar películas y más aún cuando empecé a estudiar cine. Pero Y teatro, ¿dónde empezaste a estudiar en algún lado teatro concretamente? estudié en El Tinglado, En el Tinglado. sí,
No llegué a terminar porque, bueno, justo en ese momento tenía que decidirme por una carrera, ¿no? Quería como estudiar realmente una carrera y estaba entre hacer la EMAD y hacer la escuela de cine. Y bueno, terminé haciendo la escuela de cine y ahí como que todo se me ordenó. De manera que lo que había estudiado en teatro y que también me gustaba la música, me gustaba la fotografía, había como un montón de elementos que inevitablemente terminan como eh, juntándose en el cine, ¿no? Que es una disciplina, un arte súper completo en ese sentido. Entonces terminé decidiéndome por estudiar cine y después fue como un camino de ida. Si bien tuve como mis etapas de desencantamiento también y de dudas, porque también estudiar cine tampoco te aseguraba una cosa muy como así muy esperanzadora en el sentido de laboral, ¿no? Porque uno tiene como esa incertidumbre de que terminás de estudiar cine y en ese momento no separaba mucho lo que era el cine propiamente del audiovisual, ¿no? De decir, bueno, profesionalizarte en lo audiovisual no es solo hacer películas o solo intentar hacer películas, ¿no? Con todo lo que eso implica, sino que hay un montón de cosas en las cuales podés trabajar, ¿no? Que es lo que hoy en día estoy haciendo, ¿no? Trabajo en audiovisual, pero eso quiere decir que doy talleres, trabajo en casting de algunos proyectos, tengo mis proyectos como director, tengo proyectos como productor que estoy desarrollando con otros directores, entender lo colectivo, ¿no? Del oficio y de que uno puede aportar en diferentes etapas de los proyectos y desde diferentes roles. Bien. O sea, pero te interesó narrar, te interesó contar más que nada creo que desde la puesta en escena, ¿no? Pensarlo para el teatro y luego terminar pensándolo para el cine, todo lo que tiene que ver, que se le agrega a todo lo técnico, ¿no? Dónde poner la cámara, los movimientos, saber que, bueno, en el teatro estás contando, ¿cuál es la diferencia de la puesta en escena en teatro y la puesta en escena en cine? Para que vos lo digas, porque, o sea, es un solo plano en el teatro, pero Y siempre dicen que el teatro es como de los actores y el cine es como de los directores, ¿no? Por un tema del control que uno tiene a la hora de hacer la función, ¿no? O ejecutar esa pieza. Eh, Diferencias hay miles, pero lo que tienen de parecido justamente es que hay un montón de elementos que se conjugan y juegan, hay como una sincronía entre todos esos elementos para contar una historia, ¿no? Pero sí, yo no entré a la escuela de cine pensando en ser director, tampoco había como muchas dudas con eso, si bien siempre escribía cuando se podía escribir, siempre se presentaba un guión cuando podía presentar un guión, pero recién en tercer año de la EQ pude filmar mi primer corto y creo que ahí fue el clic, porque fue toda esa fantasía de filmar algo que uno escribió previamente y contar con un equipo humano que se ocupa de diferentes cosas, todo al servicio de una historia que a vos se te ocurrió, que la querés contar de tal manera. Yo creo que ahí me terminé de fascinar, ¿no? Con eso, ¿no? Es decir, cómo hay que pensar en todo y cómo todo cuenta, más allá de que vos tenés actores que van a actuar un personaje que vos escribiste, que un diálogo que vos escribiste, bueno, estás contando por ahí, pero también cuentan los colores que estás usando, el vestuario que estás usando, el sonido, lo que aparece fuera del cuadro, un montón de elementos que son esto de jugar con las sutilezas, ¿no? Con la simbología, con lo metafórico, me tiraba mucho eso, ¿no? La cantidad de capas con las que uno cuenta para contar una historia y cómo se las ingenia para eso. Yo creo que ahí está como el punto máximo de motivación a la hora de emprender proyectos así de cine. de por qué haces lo que haces. Muy bien. Joaquín, ¿y vos te formaste en la ECU y dónde más? ¿Tenés otros talleres o participaste internacionalmente o localmente de otras experiencias de formación? Mi formación principal fue en la ECU, que hice la carrera de realización, que fueron ¿Qué 4 año años, terminaste eso? y eso fue en el 2014, terminé.
bien. Y ese mismo año, incluso antes de haber proyectado mi corto de egreso, pero ya no tenía que ir más a la ECU, justo salió la oportunidad de hacer un taller corto en la Escuela de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños, en Cuba. Y me fui para allá un mes a hacer un curso corto, pero también como para afianzar un poco ciertas inquietudes que me habían quedado de la carrera, ¿no? De cosas que me hubiese gustado más profundizar, y salió este taller corto que por suerte tuve la posibilidad de hacerlo y profundizar un poco más en ciertas cosas ¿De que me dirección? habían... De Taller de dirección, sí. dirección, bien, De bien. dirección y de ficción, sobre todo. Incluso en ese tiempo, que fue poco tiempo, filmamos un par de cortos, se veían como clases como de mucha carga horaria, muy pesadas, pero también que no terminabas de... No salías de ahí, ¿no? Incluso vos vivís en la escuela también, entonces había alguna cosa muy de meterte en una burbuja de cine, ¿no? De estar hablando de cine todo el tiempo con la gente, y fue como una Sí. inyección ahí también de algo que también me había quedado un poco a medias. No por la escuela, sino porque también la escuela tenía otra dinámica, ¿no? Y eso era como una cosa bien intensiva. Y nada, y el 2014 fue un año muy importante para mí porque fue la primera vez que fui a un festival, fue cuando filmamos El Sereno también, que fue un proyecto que bueno, surgió muy de imprevisto, ¿no? A partir de una locación, que teníamos que tener poco tiempo, de un montón de cosas que se dieron para que la película se pudiese filmar, con un equipo de gente como muy dispuesta también. Fue como tan... en un momento que si no hubiese sido ahí, no sé en qué momento pudiésemos haber hecho eso, ¿no? Fue como algo muy loco que yo me acuerdo que en ese momento lo naturalicé, pero después como teniendo conciencia de lo que hicimos en el momento que lo hicimos, en el tiempo, y cómo se dio todo, fue bastante inusual, ¿no? Como para los procesos Sí, que tiene un proyecto. totalmente. Totalmente. Ahí hiciste codirección con Con Óscar Oscar Esteves. Esteves. ¿Cómo Sí. llegaste a codirigir? O sea, ¿cómo fue que surgió esa oportunidad, bueno, de pensar una historia juntos? Vos me decís que la locación los disparó, pero ya se conocían con Óscar, habían trabajado juntos. ¿Cómo fue? Yo estaba estudiando con Oscar cuando él empezó con Ceci, la escuela que hoy es La Escena, La que escena. Ujú. tenían, sí, que tienen el taller para no actuar de La Escena, que es como la carrera de actuación frente a cámara de La Escena. Yo arranqué haciendo eso, después dejé, hice un taller cortito de guión con él, pero así fue que nos conocimos, y en realidad todo salió a partir de una locación que era un galpón gigante en donde mi viejo trabajaba ahí porque él es rematador y usaba ese espacio como depósito y también para los remates y eso, y él se estaba mudando de ahí y esa locación se iba a demoler, ese galpón. Y antes de que se vaya, yo le preguntaba si podía filmar algo, porque yo ya había filmado un videoclip, me acuerdo que era un lugar que tenía como mucho potencial para contar algo, ¿no? Más allá de lo estético, ¿no? De que ahí podía suceder una historia interesante en ese espacio. Entonces, en realidad, el primer contacto con Oscar por este proyecto fue de contarle sobre esta locación y mostrársela para que me ayude a escribir algo, para que yo dirija, que había pensado que fuese un corto o algo como, de menor escala, Ujú. y a él se le ocurrió una película, la idea que se le ocurrió tenía como potencial para desarrollarse y terminar siendo una película, y me dijo que estaba para meterse en el proyecto, pero que él también quería dirigir, y a mí me parecía bien. Yo en ese momento no estaba tan vinculado con la escritura, digo, había escrito unos cortos, pero no me veía escribiendo una película en ese momento, entonces no me quería comprometer a escribir un guión. Él ya tenía un guionista en mente para poder trabajar, porque también, teniendo en cuenta el poco tiempo que teníamos, necesitábamos como juntar fuerzas y armar un equipo de gente que pudiese estar en ese momento activo para desarrollar el guión. Y ahí él se juntó con Federico Roca, que es el otro guionista, y bueno, y mediante avanzaba la escritura, me iban compartiendo cosas, yo opinaba, formé parte de eso también, como participé en el proceso, pero desde un lugar como más distante, más objetivo también, y desarrollando el guión.
y codirigimos la película con Oscar a partir de también armando equipo con unas productoras que están interesadas en participar, que fueron las que invirtieron el poco presupuesto que teníamos para llevar adelante el proyecto. Yo también tenía un director de fotografía en mente, Oscar tenía un director de arte, entonces fue como una cosa muy... trabajamos como un esquema de cooperativa y la gente se fue sumando, el casting también, y sucedió. Y trabajaste para hacer un primer proyecto bien, porque también tu experiencia no era mucha, pudiste compartir y tener muchos tipos de feedback, incluso, bueno, acabas de decir que el guión prácticamente lo escribió Oscar con Roca, pero sí, ahí vos ya pudiste participar, ¿no? Me imagino del guión técnico, de pensar la película de la puesta en escena, ¿no? Desde el lugar donde más te gusta a vos y que por lo que te tiraste al cine. Entonces eso está bueno, o sea, para hacer una ópera prima y después cómo fueron funcionando, como decís, que se fueron agregando ciertas cosas que terminó siendo una película que la verdad no tuvieron casi ni presupuesto y les fue muy bien con la película. Me acuerdo que fuimos a Gramado juntos nosotros Sí, cuando nosotros presentamos la película allá. ahí te conocí, sí, 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 totalmente. y Incluso con te Oscar digo, o hicimos una sea, producción. para ser un opera primista, para hacer tu primera película, son un montón de objetivos re buenos y re fuertes los que fueron consiguiendo en poco tiempo. ¿Cuánto demoraron en hacer la película? ¿Un año, dos? Lo que nos pasó con El Sereno, que fue algo que pasó también con Años Luz, que fue la otra peli que hice, que fueron películas que demoraron en terminarse un poco por un problema de la financiación, porque bueno, terminamos de filmarla y necesitábamos un fondo de postproducción para hacer el sonido, el color, los efectos que teníamos que hacer y bueno, todo lo que implica terminar la película. Y eso son fondos que ahora creo que sigue siendo así, pero son fondos semestrales, o sea, hay 2 convocatorias por año, entonces la realidad de ambos proyectos era que necesitábamos sacar ese fondo para terminar la película y eso implicaba, bueno, aplicar y no sacar ese fondo, esperar 6 meses más y bueno, lo que uno podía ir haciendo mientras era... eh, editar o pensar cosas en relación al montaje, pero había un tema de contratación del estudio de color, de sonido, de los técnicos que trabajaron en la postproducción, que hasta no garantizarles que les podías pagar, no podías avanzar mucho. Claro, Entonces, bueno, claro. Eso es lo que tienen los procesos, que al final, bueno, uno sabe que las películas de repente podrían salir mucho antes de lo que uno espera. Digo, mucho antes por el tema de la financiación, no de lo que uno espera. Pero sí, bueno, de lo que uno espera, pero en realidad sabemos que estamos ligados a esos fondos, son fondos concursables y que pasa el tiempo, pero yo creo que lo bueno a veces nos ponemos nerviosos porque no aparece el dinero, que sabes que si no hay dinero no hay película, o por lo menos puede haber una película, pero no de las características que vos quisieras o los que aspirarías realmente, y como debe ser, ¿no? Que cada uno tiene que cobrarse su salario, que cada uno tiene que invertir en que la película sea mejor, pero lo bueno también es aprovechar esos momentos en los que, como decís vos, con el montaje o los momentos de escritura, nunca dejar que el proyecto se estanque. se estanque. O sea, te puede pasar que ganás un fondo, en realidad tenés escrito el proyecto, pero en ese proceso, hasta que volvés a conseguir más dinero, en realidad podés seguir escribiendo, podés seguir mejorando, surgen cosas nuevas. Tanto, bueno, en el documental ni que hablar, ¿no? Te enterás de cosas de los personajes que decís, esto está buenísimo, ¿por qué no me lo contaste? O les pasa algo en su vida que decís, esto está bueno para incorporarlo. Y en la ficción lo mismo, uno puede seguir trabajando, postulando talleres, tratando de mejorar esa historia que cree que es la que, ¿no? La que está como cerrada y nunca está cerrado del todo, ¿no? Son procesos siempre que van en constante evolución. Y en el caso de ustedes con El Sereno le pasó algo también que está súper bueno y que fue toda una novedad para el cine nacional de ese momento, es que Gastón Pauls fuera parte de la película, ¿no? Y eso potenció muchísimo más y me imagino que para ustedes como directores trabajar con él fue todo un viaje, ¿no?
Sí, bueno, esas son una de las cosas que también surgieron, que son muy locas, ¿no? Que haya sucedido así, que hayamos coincidido también en eso. Gastón entró porque en ese momento, en la escuela, en la escena, se hacían las tertulias que después se siguieron haciendo y se siguen haciendo hasta hoy, ahora un poco con menos frecuencia, pero bueno, era algo, una actividad que caracterizaba un poco también el espíritu de la escuela, que era esto de invitar actores, actrices, directores, productores, eh, técnicos también, ¿no? Que fueran a hablar y como en un como en una reunión así como bien descontracturada, ¿no? Una charla como íntima, contar un poco de la experiencia de cada uno, ¿no? Y de la mirada de cada uno en relación al cine. Y justo cuando estábamos en este proceso de escribir el guión, fue la tertulia con Gastón. Y el hecho de que entrara Gastón, que coincidiera, ¿no? Que a él le interesaba el proyecto, que él podía venir a Uruguay a filmar esos días, que estaba bien con el esquema de producción que teníamos, o sea, que estaba de acuerdo con eso, y era una película que también a él le resonaba personalmente por diferentes cosas, entonces que se haya sumado él al proyecto también invitó a que el resto del casting también se sumara y el resto del equipo técnico, ¿no? Sí, a mí me paralizaba un poco la idea de que él fuera el Me protagonista de la imagino. película, imagínate. Es como Eh, que sí, que te digan, mirá, viene contento el productor y te dice, vos sabés que conseguí a Ricardo Darín. no, no, este, olvídate. sí, Porque sí, es una figura, más allá de que es un actor conocido, eh, nada, a mí me pasaba eso, me intimidaba un poco la presencia de Gastón también, de no saber, aparte que yo era muy inseguro con los actores en ese momento, incluso con Oscar como definimos una dinámica de trabajo en la que él, con la experiencia que tenía, siendo un director con 20 años más que yo, en ese momento él tenía 40 y pico, pero ya tenía varios proyectos de series de televisión arriba, él había trabajado mucho con actores en series de televisión, también con mucha experiencia como guionista, ya habiendo dado talleres de actuación, es un tipo que ya en ese momento ya hace años que tenía mucha experiencia con la dirección de actores y a mí era algo que me fascinaba y que hoy en realidad es como el eje principal de mi trabajo, ¿no? La actuación, el casting, la dirección de actores, los talleres de ese tipo, pero hoy, en ese momento, era algo que me gustaba mucho, pero lo sentía como muy lejano y me faltaban muchas herramientas para trabajar con actores. Pero tenía mucha seguridad en toda la parte técnica, más de fotográfica, más de lenguaje, de encuadre, de cómo contar la película a nivel visual. Entonces nos ordenamos un poco así. Yo estaba como con la mirada más puesta en los planos, en los encuadres, trabajando mucho con el fotógrafo y Oscar más con el guión en la mano y con los actores, siempre con mucho intercambio, mucha conversación, pero me acuerdo que teníamos como esa dinámica, ¿no? Hablábamos con Oscar y Oscar iba y les decía. Yo cada tanto iba a decir alguna cosa, pero era como, él era más asertivo en ese sentido, ¿no? Más preciso a la hora de pedir lo que queríamos. claro. Y Tanto bueno, con bueno, Gastón como con César también, que César Troncoso, que también ya había trabajado sí. con Oscar antes, con Álvaro Armandugón, grandes actores que en ese momento ya eran grandes actores. Entonces imagínate, yo estaba como en Disney, en ese Sí, rodaje. total. Pero bueno, eso era lo bueno que tuvo de repente de entrar de esa manera en una primera o película y complementarse, porque hay veces que capaz que lo más difícil a veces es entender cuál es el rol de cada uno, ¿no? En un trabajo y más sobre todo vos que eras también como el pichón de ese equipo, en ese Totalmente. momento muy osado, tirado realmente, creyendo que en realidad lo que estabas haciendo, pero sí, es entendible que podrías tener esa cuestión de, bueno, ¿qué carajo hago en este lugar? Y quizás tu rol como la parte más técnica de la fotografía, la cámara, definir más, yo me imagino que habrá sido eso, ¿no? Definir más de dónde lo voy a contar, dónde va a estar la cámara. Eso te dio como una participación muy activa dentro del proyecto y que no otros actores dentro de ese esquema de producción no coparan de repente con su autoridad, con su trayectoria, quizás hubiese quedado un poquito relegado, pero no, en realidad tuviste
una actuación importante, capaz que desde ese lugar y mechando donde podías, ¿no? Entonces, creo Sí, que... sí, sí. Programa de Cine Uruguayo Podcast. Auspicia Reducto. Apoya Asoprod. Produce Gabinete Films. Sí, una sensación que me quedó de esa experiencia, de mucho aprendizaje y esto de aprender a decir no, no sé cómo es esto, ¿no? Como más también con Oscar de confiar mucho en la mirada de él, de decirle, che, no sé cómo resolver esto a nivel narrativo, de lenguaje, de actuación, digo, todo el tiempo estar una y otra vez, ¿no? Enfrentándome a ciertos desafíos, ¿no? De decir bueno, lo vamos a hacer de alguna manera, ¿no? Pero eso implicó que, que esto de aprender mucho en poco tiempo, fue como en todo ese proceso, antes de filmar, mientras filmábamos, editando, después nos fuimos a México a hacer el sonido de la peli, que también es una pata muy fuerte la del sonido, ¿no? Porque hubo un montón de cosas Ujú. que las resolvimos ahí, cosas incluso del guión, que las resolvimos por sonido, una peli que también se prestaba a jugar mucho con el sonido, siendo un Claro, thriller psicológico. claro. Pero sí, sí, me quedó como una cosa muy de aprendizaje y de una cosa también de cierta distancia con la película, porque sí, es mi primera película, pero no deja de ser una codirección, no deja de ser un guión que no escribí yo, entonces bueno, un montón de sensaciones y de cosas que me quedaron ahí, de que me hubiesen gustado apropiarme más, lo terminé haciendo en mi otra peli, ¿no? Que ahí fue como una cosa mucho más personal, de escribir yo la película, de dirigirla en solitario, de tener como más control y largarme directamente a trabajar mucho con los actores, que fue lo que me terminó determinando un poco mi forma de trabajo hasta ahora, ¿no? Claro, pero por ejemplo, El Sereno la estrenaron que fue, nosotros nos conocimos en 2018, puede ser en Gramado, ¿no? Fue ahí, 2018, 2017. 2017, Sí, 2017. 2017. Sí. Está. Entre que vos estrenaste esa peli y comenzaste a trabajar o filmaste Años Luz, ¿cuántos años pasaron? Desde que estrenamos El Sereno hasta que filmé Años Luz, Sí, que aunque empezaste a escribirla o que tenías un proyecto más contundente, más claro, con guión y eso. sí, pasó un año y Ah, un poco. año. Sí, Ah, poco tiempo. En poco realidad, tiempo. pero Años Luz cuando la filmaste. En el 2018. Ah, pero está, no. Yo te iba a decir, bueno, tuviste un tiempo para procesar y para aprender un montón de cosas, pero en realidad está, realmente lo hiciste súper rápido al otro proyecto. Y Sí, sí, empezó bien en el 2017, cuando ya había estrenado El Sereno, que lo estrenamos en febrero, en el Festival de Punta del Este, y después en Gramado, más a mitad de año, pero ya en el 2017 ya estaba con el guión de Años Luz, y Años Luz se filmó en el mediados del 2018. está imponente. Y ahí lograste hacerlo consiguiendo fondos de producción de Uruguay o trabajaste con un esquema más o menos parecido al Sereno. Fue con un poco más de plata, fue con producciones asociadas con otros países y con inversión nuestra y también una peli un poco más, una peli super indie igual, ¿no? Con poco Ujú. presupuesto, pero un poco más de presupuesto El Sereno. eh, pero también fue con ayuda de los fondos de postproducción que logramos terminarla y fue una media cooperativa lo de Años Luz. Me acuerdo que tuvimos que hacer como ese arreglo también con los actores y con los técnicos. Em, pero sí, no, ninguna de las dos películas tuvieron fondos estatales de producción. Algo que después de haber filmado Años Luz dije, no lo hago más. Y Claro, ahora, bueno, estoy desarrollando también los proyectos y están demorando lo que están demorando justamente porque estoy ya pensando en hacerlos así, ¿no? Con bien. fondos de producción. Pero porque también son películas más grandes y tanto El Sereno como Años Luz se pensaron desde ahí. ¿No? Yo tenía como muy esta escuela de no voy a esperar tanto tiempo para filmar, no quiero estar 3 años presentando más fondos, es algo que ahora sí lo estoy haciendo, pero bueno, ya estoy más grande, ya tengo menos ansiedad, ya Ujú. aprendí, ya me saqué las ganas de hacer ciertas cosas.
pero en ese momento estaba negado a esperar tanto. Sí. eh, de todas formas me presentaba todo, ¿no? Y también aprendí a armar carpetas, armé mi productora, entendí cómo funcionaban los fondos estatales, presupuestar un proyecto, todo lo hicimos como se hacen con todas las películas, solo que no esperé lo que hay que esperar. Al segundo fondo que perdimos dije, bueno, hagámoslo con esto, y convencimos a un montón de gente que nos reayudaron y bueno, y esa película también es un logro colectivo tremendo. Y partiste haciendo cortometrajes que rápidamente, bueno, este, pudiste hacerlo de una forma seguro más rápido que una película, obviamente. ¿Qué crees que aprendiste en ese campo de batalla del cortometraje que te sirvió para dar ese salto al largometraje en estas modalidades de producción que decís que venís contando? ¿Qué te dejó eso? ¿Decís que realmente eso fue una base importante de cómo manejarte? Y mira, en realidad los cortos que hice los hice todos entre el 2012 y 2015. Hice como 5 cortos, que fue como el momento en que me empecé a meter cortos así. Ujú. Pero yo creo que esa etapa de hacer cortos estaba atravesada también por una búsqueda mía de decir, bueno, qué tipo de películas quiero hacer, ¿no? Porque sentía que todos los proyectos que hacía estaban, se habían armado a partir de una particularidad, ¿no? Que no tenía que ver con mis ideas. Si bien yo escribía esos guiones y todo, siempre era como si fuese una consigna, ¿no? A partir de una cosa, era tipo, che, ma- ah, solo los cortos que hice en el marco más académico, adentro de la escuela de cine, ahí sí siento que tuve una libertad más creativa de escribir, de que se me ocurriera una historia, escribirla, y bueno, y pensar los actores para esa historia y filmarla, pero sin una mirada muy clara, ¿viste? Era como muy buscando qué era lo que más me entretenía, qué era lo que más me entusiasmaba, qué era lo que más me conmovía también a la hora de filmar, pero todos mis cortos son muy distintos y creo que eso evidencia la búsqueda en la que andaba, ¿no? Porque ves mi primer corto y es una comedia medio absurda, de unos caníbales que quieren vender la casa, una pareja que son unos caníbales que quieren vender la casa y no pueden porque se comen a la gente que la va a ver. Y después mi corto de egreso terminó siendo un corto que filmé con mi primo en ese momento que tenía 10 años, que no había actuado nunca, pero era un corto donde el niño era el protagonista y todo estaba hecho con una estética muy Wes Anderson, porque estaba completamente obsesionado con Wes Anderson y quería filmar en estudio y quería hacer planos así como muy estéticos y muy simétricos y movimientos en traveling y con zoom y con detalles y no sé qué. Eh, y en realidad no había como una mirada que estuviese como atravesando esos proyectos, ¿no? Como que no había como una coherencia en realidad en, en la dirección de esos proyectos. Era como, bueno, quiero probar a filmar esto, después quiero probar a filmar esto otro que no tiene nada que ver con lo que hice antes. Hice un corto también de 30 segundos porque tenía que durar 30 segundos y dije, bueno, me entusiasma el desafío de hacer un corto en 30 segundos, que es un cortito que filmé con una grabadora de teléfono sin actores, o sea, con actores pero que no Claro. aparecen, solo aparece la voz. Y ese fue con el primer corto con el que me fui a un festival de cine. Después también otro corto a partir de una idea muy concreta, también de comedia. Después hice uno en el marco del Festival de Tour, en esto de los desafíos de una toma, entonces ya también había una consigna clara que era hacer un plano secuencia que sucediera en un bar. Entonces yo creo que había como una cosa mía que me divertía de la consigna, ¿no? De decir, bueno, vamos a jugar a hacer un corto con estas características ya establecidas desde antes. Entonces empecé a hacer cortos así. Y después dejé. Después me metí a hacer Años Luz y ahí encontré el tipo de cine que me gustaba hacer, ¿no? Ujú.
y bueno, y todo lo que escribí a partir de eso, y este corto que estrené ahora, el de Marindia, también está como, va un poco por esa mirada, ¿no? De ese estilo, ese tono, esa cosa más sensible que se permite también jugar con la poesía y con cierto tipo de, con actuaciones así más naturalistas, eh, con una cámara que está mirando, que se queda, que retrata, que acompaña los procesos internos de los personajes. Un estilo de cine que también me gusta mucho ver, ¿no? Pero que ya me encamina un poco más por ahí. Claro, claro. Siempre hablando de la ficción, ¿no? Siempre desde Sí, el punto sí, de vista de la ficción. sí, sí, em, vos te interesa mucho el trabajo con el actor, ¿no? Realmente, bueno, sos tallerista en dirección actoral, ¿no? Es así. Sí. ¿Y los talleres dónde los das? ¿En la escena? No, No. no. Arranqué en la escena, Ujú, porque aparte yo trabajé ahí después de haber hecho, después que filmamos El Sereno, yo seguí estudiando actuación con Oscar, terminé esa carrera de que se llamaba Taller para no actuar frente a cámara. ahí va. Y cuando terminé de estudiar, me asocié con Oscar y con Ceci y estuve trabajando como 4 años con ellos en la escuela. Ujú, Haciendo varias cosas, ¿no? Como editando, bueno, la parte administrativa. Después empecé a dar talleres ahí. El primer taller que di en la escena era de montaje. Y después me largué a dar taller de actuación, que era algo que me daba mucho pánico al principio, porque también me acuerdo el primer día que di taller de actuación, estaba muy nervioso porque también era como todo un tema, ¿no? Hablar de la actuación, que es algo que también muy subjetivo, de cómo cada uno lo siente, enseñar desde ahí, siempre como mi mirada fue desde la dirección, porque yo no soy un actor, no soy actor formado, si bien hice teatro y si bien me divierte actuar y trabajar con actores, digo, siempre fue como desde la dirección. ujú, Y ahí di los primeros 2 talleres de actuación, que era un taller que se llamaba Iniciar la Cámara, que era como para personas que no tenían experiencia en actuación en cine. Habían algunos que venían del teatro, pero como queriendo entrar un poco en el lenguaje más de cine. Y bueno, y después me fui de la escena en el 2019 y en el 2021 me asocié con Javier Chávez, que es un actor egresado de la EMAD, ujú. amigo, eh, que armamos un proyecto de talleres para actores y actrices, Ok. Y con ahora estás con experiencia. eso. Y desde el 2021 hasta acá vengo con eso y se terminó, es un proyecto que no ha parado de crecer por suerte y confirmó que era necesario un espacio así de entrenamiento, porque es lo que es, ¿no? Las cámaras es un espacio de entrenamiento actoral para cine, en donde nosotros no ocupamos tanto un rol docente, sino que nos consideramos más como guías o coordinadores de este espacio, donde tenemos una propuesta que elaboramos y que trabajamos mucho antes de largarnos con esto, ¿no? Desde la planificación, desde el programa, eh, que lo que hace es como generar un espacio de entrenamiento para actores donde hacemos algunos ejercicios, les damos guiones con escenas de ficción, con distintos personajes, donde se trabajan diferentes cosas dentro de la actuación, que están organizadas en un programa modular con diferentes módulos en donde trabajamos cosas distintas. Y han pasado un montón de actores y actrices que ya de por sí ya tenían como un bagaje, ya tienen un talento innato con la actuación y que simplemente querían estar ahí actuando, ¿no? Porque la vida del actor también es un poco eso, a veces estás trabajando, a veces no, pero hay un músculo que tenés que estar ahí ejercitando todo el tiempo. Y este espacio es un poco para eso, ¿no? El objetivo del taller es entrenar a los actores, tengan o no tengan tanta experiencia, pero que ya hayan pasado que ya entiendan un poco lo que significa filmar, ¿no? Y si hay alguien que, por ejemplo, que le interesa la dirección, puede participar también de ese taller. Sí, sí, sí. Bien. Eh, en realidad tenemos
una modalidad más inicial, tenemos también una modalidad de nivel 2 que es para los que ya hicieron el taller, pero este filtro entre los que actúan y los que no actúan, si es un director que quiere actuar y que ya tiene una sensibilidad y entiende un poco lo que significa, ¿no? La actuación en cine, yo creo que puede entrar. Ponemos un poco el filtro, sobre todo para aquellas personas que no tienen experiencia y que no saben muy bien si es algo que realmente les gusta, que están haciendo actuación como podrían estar haciendo, no sé, crochet o Claro, sí, sí, cerámica, ¿no? sí. Digo, no es Sí, para gente que está haciendo una actividad porque quiere hacer algo distinto a su sí. trabajo, sino porque realmente se tira al agua con Sí, la... que también no es un taller de teatro, ¿no? O sea, que es algo más, un poco más específico, destinado más hacia el cine, ¿no? O sea, bueno, y decime una cosa, bueno, ¿dónde están dando los talleres? Por las dudas que si hay alguien que le interesa y quiere saber o informarse. Sí, los damos en Salvador Estudio, que es un espacio que desde el año pasado estamos gestionando también. Em, Antes ahí estaba U-Films, que es una productora Ah, uruguaya sí, conocida. sí. Ujú. Vos capaz que en algún momento pasaste por ahí, porque Mil también veces. reuniones de Asoprod se han hecho Sí, sí. ahí. Es un espacio que ha funcionado mucho tiempo como una castinera. Funciona hoy en día también como un espacio para hacer castings, para hacer Ujú, preproducciones de películas, ujú. para talleres de otras cosas. Es un estudio que está ahí en Sí. Palermo, que Ujú, fue nuestra casa desde el principio de las cámaras, porque cuando no estábamos gestionando ese espacio, lo estábamos alquilando y siempre dimos los talleres ahí. Y son talleres que suceden, son semestrales de marzo a agosto, con una frecuencia semanal, y después, desde el año pasado, estamos haciendo talleres iniciales de septiembre a noviembre, que es en lo que estoy ahora, que en ujú, general armamos un grupo más chico, es un poco más corto la duración del taller, porque nuestros talleres duran 4 horas, esto dura ujú. 3, el inicial. Y nada, y la verdad que es algo que también me ha formado mucho a mí como director, porque tanto como pasa con los actores, pasa con los directores, que no siempre tenés posibilidad de trabajar con actores y de estar filmando ficción. Son pocas las veces que uno realmente llega al rodaje, y cuando llega son 5 semanas, 6 con Sí, suerte, capaz un poco más, pero después hasta el próximo rodaje capaz que pasan 4 años, si estás en sí. esta de hacer películas, ¿no? Sí, Digo, hablando vos de estás ese más músculo, acostumbrado. ¿no? De ese músculo que decís, que si no Sí, lo tenés, realmente uno pasa más tiempo produciendo la película que filmándola. Y cuando llega ese momento, y bueno, lo hablábamos con Verónica Perrota en el capítulo anterior a este, ¿no? De que, bueno, de que en realidad, lo que ella siente que falta muchísimo es confiar en el actor, confiar en que en la mirada del actor, lo que te puede aportar el actor, y que si bien es la película del director, el actor tiene mucho para dar y es una voz para escuchar. Y hay veces que, bueno, se llega a los rodajes medio como una idea demasiado estructurada de lo que el director quiere, porque es el bebé que viene armando cocinándolo hace más no sé, un montón de tiempo. Y bueno, y que inclusive ella dice, ¿no? Que si hay un proyecto que realmente ella ve que no tiene como una participación como actriz de poner o poder aportar realmente, se abre, ¿no? O sea, prefiere no estar en eso. Y es lo que vos decís, o sea, esto está bueno bueno, yo me imagino, yo no hago ficción, pero creo que si lo hiciese, es un buen, por eso te preguntaba, porque para un director, si es una buena oportunidad para realmente ejercitar dirigiendo, ejercitar escuchando, viendo cómo actúan otros pares que pueden ser actores, ¿no? Que son procesos demasiado largos. Uno no está filmando una película todos los años, ¿no? Y si total. lo hiciera todos los años, también unos perdería, no es un Almodóvar, ¿no? Nos No cuesta sé. mucho hacer cine en Uruguay y son procesos demasiado largos. Y en ese sentido, ¿cómo trabajas con los actores en un set? ¿Cómo te preparás? ¿Cómo preparás un actor para tus películas o tus cortos? Mira, yendo un poco a lo que decía Verónica, yo me he amigado, me voy amigando cada vez más con esa zona eh, de incertidumbre, ¿no? Que generalmente es en donde
suceden cosas que terminan enriqueciendo sustancialmente la película, ¿no? Yendo a lo que sucede con la actuación y con los actores y con esto de escuchar a los actores y estar abierto a las propuestas de ellos, siempre y cuando vayan en una línea que vos ya propusiste antes, ¿no? Que yo creo que tiene que haber un tema de entendimiento mutuo, así como hablas con los técnicos y le decís a la fotógrafa, al fotógrafo, che, quiero filmar así, tengo estas referencias, quiero filmar con este tipo de lentes. Lo mismo tiene que haber una conversación con los actores y que haya un entendimiento de qué película estamos filmando y que más o menos sepamos que estamos haciendo la misma película. Me parece que eso es vital, ¿no? Para trabajar cómodamente con los actores. Después, súper abierto a dejar como esa zona de donde pueda suceder ciertos accidentes o cosas bueno, que le dan autenticidad y originalidad a la peli, ¿no? Y como suceden ciertas particularidades que hacen a la película realmente, ¿no? Son como detalles que después vos ves. Muchas veces pasa que ves una peli y hay cositas que no te imaginas cómo terminaron sucediendo, ¿no? Y muchas veces fueron accidentales y fueron cosas muy espontáneas que sucedieron, ya sea porque el actor la propuso o porque se dio el espacio para hacerlo, ¿no? Ujú, Pero desde años luz hasta acá y también un poco proyectos que no forman parte como de la filmografía así más formal de los proyectos de cine, sino como que cosas que he filmado también eh, más informales o cosas que han sucedido más en un marco de taller. Vengo construyendo una metodología de trabajo con los actores que siempre se presta un poco a la experimentación. En general trabajo con un guión, pero y que tenemos que pasar un poco por todo lo que el guión propone, pero soy cero estructurado en el sentido de decir los diálogos como están escritos ahí, de que si veo que hay un movimiento que yo me lo imaginé de una forma, pero cuando lo hacen hay una cosa que no termina de funcionar, que no es orgánica, y de repente ellos lo hacen de otra forma, y si eso ya me funciona, ya está. Em, me ha pasado que vengo trabajando con los actores, sigo escribiendo luego de haber confirmado a los actores, ¿no? Hay como una cosa de dejar el guión abierto eh, una vez que el casting está cerrado. Y, y, y hay una última reescritura a partir de ciertos ensayos, de situaciones que no precisamente están en el guión, pero donde terminan saliendo cosas que al final terminan quedando en el guión. Entonces hago parte al casting principal sobre todo, ¿no? A los personajes que realmente terminan llevando la película, los hago parte de la escritura en el sentido de que estoy muy atento a las cosas que se les ocurren a ellos, ¿no? Siento que es parte del proceso. No solo lo que sucede en los ensayos, sino lo que sucede en una conversación. Nos juntamos a tomar algo y charlamos, hablamos por teléfono. Que me gusta que me cuestionen cosas de cómo yo pienso los personajes. eh, Porque hay veces que uno también se te pasan cosas y ujú, hay algo que se te contradice y no te diste cuenta, porque claro, vos estás en un montón de cosas y el actor está atento en la mirada de su personaje, entendiendo la psicología de ese personaje, y claramente le van a saltar cosas que a vos capaz que se te pasan. Está buenísimo que vayan y te lo pregunten, y capaz que vos tenés una respuesta para decirle, no, sí lo pensé esto, pero por tal cosa, y capaz que no tenés esa respuesta y la respuesta la tiene el actor, la actriz que te vino a preguntar eso y de repente te lo replanteás. Y está buenísimo porque no dejas de trabajar en la verdad de la película, ¿no? Y me parece que es una de las cosas fundamentales que tiene que tener la película, que es que sea verdadera, que sea honesta, y que no tengan mecanismos eh, para que forzar una cosa que funcione narrativamente y que te cierre, ¿no? Porque también eso se nota cuando hay un diálogo, una expresión o algo que sucede, que decís, esto es para explicar esto y no sé qué, y a mí no me gusta tanto, ¿viste? Prefiero dejarlo más eh, como para que el espectador se dé cuenta o de que sea más ingenioso, ¿no? Siempre trato de buscarle una vuelta más ingeniosa para contar algo y
y que no sea tan obvio. Bien. Programa de Cine Uruguayo Podcast. Auspicia Reducto. Apoya Asoprod. Produce Gabinete Films. ¿Y cuándo empezás a trabajar con el actor? ¿Cuánto tiempo antes de una película acostumbrás a tener, a entregarles el guión, obviamente, para ver si quieren participar, pero después que una vez que deciden, ¿cómo es el proceso de trabajo con ellos? A mí me ha pasado, en general es cuando confirmo el casting, ahí les mando el guión. Uh-huh. Me ha pasado de escribir para ciertos actores, me ha pasado de escribir para actores que terminaron estando en la película y que no. Y escribir para actores que quedaron en la película, pero que igual le hice el casting y que probé otros actores para ver si realmente es con este actor o no. También me importa mucho la sinergia entre ellos, ¿no? Años Luz, por ejemplo, que era una película que tiene 3 protagonistas, no hay un protagonista claro, son 3 hermanos, 2 hermanas y un hermano, que también tenía que dar algo entre los 3, ¿no? Claro. Si bien había un desarrollo, un arco, yo trabajé personaje por personaje, también tuve que trabajar los vínculos entre los personajes. Y no solo el vínculo que comparten los 3, sino el vínculo que comparten estos dos, después estos dos, después estos dos, después el trasfondo de cada uno. Hubo como un trabajo bastante fino en ese sentido. Pero me importa mucho también qué es lo que generan entre ellos y ellos juntos hacia afuera, ¿no? En Marindia, que es también una historia vincular, más de pareja. También me pasó que Santi Musetti, que es amigo también y con el que ya venía compartiendo un proceso de escritura de una película que al final no hicimos, pero también esa película, la idea era que él actuara y yo la dirigiera y todo el tiempo estábamos escribiendo para un personaje que sabíamos que iba a ser él y en ese proceso se me ocurrió la idea de Marindia también pensando en trabajar con Santi. Y siempre escribí para Santi, pero cuando llegó el momento de confirmar a los actores, a Santi le hice casting con 4 o 5 actrices distintas, e incluso castingé otros actores también, pero como para sacarme un poco la duda de que Santi realmente era el actor para ese personaje. Pero empiezo a trabajar con ellos eh, ya a fondo con el guión una vez que están confirmados y bueno, al principio es una conversación, al principio es que me cuenten ellos a ver qué les pareció el guión, qué entendieron, qué no entendieron, eh, como que le doy un tiempo a eso, ¿no? Al momento en que esto de asegurarnos de que estamos entendiendo la película de la misma forma. Bien, Y bien, después bien. empiezo a ensayar. No ensayo tanto. Uh-huh. No me gusta ensayar demasiado tampoco porque siento que termina mecanizando un poco después el rodaje. Entonces, esto que hablamos, ¿no? De dejar un margen, de habilitar un espacio para que sucedan cosas que uno eh, no controle, que es lindo también que suceda. También me pasa que hay veces que, bueno, me aseguro de tener una toma tal cual me la imaginé y después, siempre y cuando haya tiempo, tiro una un poco más libre, tiro una que ellos propongan alguna cosa. A veces me ha pasado decir, che, vamos a tirar otra porque quiero probar no sé qué, y bueno, después de última vas a editar y vas a ver qué te funciona mejor, pero sí, también me ha pasado estar en proyectos muy limitados de recursos y siempre corriendo de atrás y no siempre tenés el tiempo para hacerlo. Son cosas que me las permito más en un marco de taller, eh, Uh-huh. que me encanta porque te da eso, ¿no? La posibilidad de experimentar y probar cosas que a veces en el rodaje no tenés el tiempo. Claro, claro, claro. Si tuvieras que recomendarle algo a alguien que, no sé, que está pensando en hacer su primer película, que está pensando en, bueno, en financiarla, en armarla, en escribir ese guión, en empezar a vivir el proceso de un largo que es muy distinto al de un corto realmente, que se hace, es una carga mucho más grande, ¿no? Solo con pensar que tenés que sostener una historia por lo menos más de 80 minutos, ¿no? Que conlleva muchísimo más trabajo.
y más tiempo, ¿qué le recomendarías a alguien? Vos que has vivido estas experiencias tan distintas y que ahora estás con Anfibia, ¿no? Estoy la productora con Alina Kaplan, que son socios y están desarrollando este nuevo proyecto que, ¿podés decir el nombre? ¿Cómo, o no? ¿O preferís mantenerlo en...? Sí, ¿cuál? Pará, El porque que estamos. estás desarrollando ahora, en la nueva película que estás en desarrollo. Sí, yo estaba escribiendo una película que se llama El Motor, ahora Ujú. le cambiamos el nombre, pero sigue siendo un nombre de trabajo, ahora se llama Bosé. Está Esa va a ser mi próxima película que la estoy escribiendo, coescribiendo con Leandro Gabilondo, que es un guionista argentino. bien. eh, pero él es guionista y escritor, poeta. Y bueno, y estamos escribiendo en conjunto, pues es una película que voy a dirigir solo, un poco repitiendo esta dinámica que hice con Años Luz, que también la escribí con otro guionista. Me Ujú, gusta mucho coescribir con alguien. Y después con Alina también estamos desarrollando un documental como productores. Pero yendo a la ficción y a cómo desarrollar un proyecto de ficción, lo que le diría al guionista, director, impulsor de ese proyecto, sea cual sea el esquema en el cual vaya a desarrollar el proyecto, que sea realista con lo que está haciendo, ¿no? Porque digo, hay un tema también que pasa con los operaprimistas muchas veces, que nos pasa, que a mí también me acuerdo incluso en los cortos, ¿no? Que uno tiene como mucha ambición y quiere hacer un montón de cosas en la ujú, misma película y eso no entra ahí, ¿no? Me parece que hay que quedarse con algo que realmente te empuje a hacer eso, como que encontrar esa, esa semilla, eso que te motiva, ¿no? Tener muy claro lo que te motiva, ¿no? Por algo, cuando te presentas un fondo, tenés estos documentos que te piden de notas, de dirección, de motivación. Digo, que hay veces que es medio engorroso escribir eso, porque uno no, hay veces que es más intuitivo, más como emocional, ¿no? Pero eso te obliga a poner en palabras por qué querés hacer esta película y me parece un ejercicio importante, ¿no? Vos nombrar eso, ¿no? Decir, che, ¿por qué quiero hacer esta película? ¿Cuál es la motivación realmente? ¿Qué me tira? ¿Qué vivencia? Si es una vivencia, si es algo que yo viví antes, si es algo que le pasó a alguien, si es una temática, algo que escuché, o cuál es la inquietud, ¿no? De querer hacer una película, porque nada, son procesos largos, muy complejos, muy difíciles, entonces tiene que ser un fuego eso, ¿no? Que te mantenga prendido eh, durante un tiempo, que por momentos va a bajar la intensidad, pero que no se apague, ¿no? Después sube, pero tener claro, ¿no? Y poder identificar qué es. Yo creo que es hacer ese ejercicio, porque a mí me ha pasado de ponerme a escribir cosas que eran muy caprichosas y era a partir de algo que era una ocurrencia que se agota en un momento, ¿no? Y claro. hay que saber identificar qué es lo sustancial de la película, ¿no? Como una cosa más germinal, más de los cimientos de la historia, que realmente justifique el porqué. Y después hay una serie de detalles, de sutilezas, de una imagen, de un momento, de un personaje que le pasa algo, pero no deja de ser algo que sucede en la película y se agota, y de eso están hechas las películas, ¿no? De un montón de cositas que hay veces que están para. Son sutilezas, hay veces que están para decorar la película, hay veces que está para. No sé, una comedia, ¿no? Como hay unos gags, unos momentos en los que te puedes reír, que funciona, que disfrutás, pero después en realidad la película está contando otra cosa, Mm. que es lo que va por debajo, que es lo que ordena todo el relato, y me parece que es tener claro eso. Claro, que hay que sostener todo, algo mucho más grande que un pequeño momento o un pequeño gag, como decís, o una pequeña anécdota donde puede dispararse la película, pero en realidad tiene que haber algo mucho más profundo y que realmente o sea, es sobre todo creo que es algo muy importante que creo que muchos tienen que, o sea, deben entender de que eso que acabas de decir, que comparto totalmente, y de escribir bien y de pensar muy bien y de bajar a una hoja y darle 1000 vueltas y de perfeccionar esa motivación, esa sinopsis
esa propuesta es muy importante, porque al final un fondo se gana conquistando a esas personas, comité de 5, de 3 personas, que van a leer ese proyecto y van a decir, esto está bien laburado, esto tiene mucho trabajo, tiene mucho pienso, sabe hacia dónde va el director y qué es lo que quiere contar. Y es muy importante, porque si no, el dinero no viene y sabes que podés apostar a esos 5 años seguidos y fallar, pero capaz que, bueno, como todo proyecto, ese proyecto algún momento tendrá ese jurado al que lo terminás de convencer, y que te puede pasar de primera en la primera, o te puede pasar después de 5 años, 3 años. Pero lo importante, que era lo que hablábamos en un inicio de toda esta charla, es trabajar bastante durante el proceso y tener bien claro, ¿no? Todo esto que acabas de decir, y que como te decía, comparto. Joaquín. Sí, una claridad ahí en la mirada, que es difícil también, es difícil, Sí. que también es algo que uno no decide, y eso se mantiene durante todo el proceso, porque también es algo que va cambiando, se va transformando, a vos te van pasando cosas. Los procesos de las películas, al ser largos, también te va pasando la vida, a vos como persona, como humano, te van pasando cosas, y eso también es lo lindo del cine, ¿no? Como que es una cosa que está abierta todo el tiempo y se va transformando, pero también vos vas haciendo un trabajo de estructuración. Algo más que diría sobre esto es eso, como trabajar mucho el guión, como una historia que asegurarte que funcione, porque si no tenés un guión que funciona y que respeta cierta estructura, que sabés, tenés claro ciertos puntos de giro, los arcos de los personajes, cómo termina, digo, es muy difícil que la película funcione si el guión está. No sé, siento que es como muy, muy caro hacer cine, muy riesgoso como para que toda esa energía, el tiempo, el esfuerzo que le pones termine fallando la película porque vos no trabajaste suficientemente el guión. Me ha pasado y es difícil. Yo ahora miro las películas que hice y obviamente veo fallas, pero en ese momento era lo mejor que podía hacer con las herramientas que tenía, con los recursos que tenía, y lo hice así. Pero no deja de ser un aprendizaje para los proyectos que se vienen, ¿no? Bien, Joaquín. Bueno, la verdad, yo estoy haciendo esto y aprendo un montón de cosas de los colegas. Es que la verdad que espero que quienes hayan escuchado esta charla también se hayan llevado, hayan anotado un montón de cosas. Para mí es enriquecedor, y te agradezco un montón por compartir tanto conocimiento, tanta experiencia, con tus 35 años. La verdad que te queda un gran camino. Ojalá puedas producir esta peli que están trabajando ahora en el desarrollo pronto, y podamos ver un largo nuevo tuyo. Ahora tenés este cortometraje Marindia, que lo acabas de estrenar en el Tour, y que seguro ahora, si Dios quiere, va a poder pasar por algunos festivales. Y bueno, ojalá lo podamos ver también en las pantallas de Uruguay pronto, si no es en cines, que sea en Más Cinemateca, en la pantalla de Félix Oliver, en algún lugar. Así que felicitaciones. Estaría buenísimo, sí. Poder publicarlo ahí. Bueno, en principio, capaz que en el Festival de Cinemateca, y después, bueno, Bien. ya lo liberaré. Bien. Pero no, gracias a vos por la charla, la verdad que está buenísimo conversar. Hay veces que para mí son importantes estas instancias de revisión también, porque uno a veces hace, pero también parte de toda la formación y eso es como un poco revisar lo que hizo, ¿no? Y poder intercambiar y compartir con colegas, y nada, y personas que también hayan pasado por procesos similares con sus proyectos, que siempre son bien distintos, ¿no? Totalmente, totalmente. Muchas gracias, Joaquín. Gracias a Éxitos. Pablo. Buenas. Auspicia Reducto. Apoya Asoprod. Produce Gabinete Films. Programa de Cine Uruguayo Podcast.